tomar su lugar, hermanos. ¿Es posible que el cristiano peque? Sí. ¿Es posible que el cristiano practique el pecado? No. Dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios, no es nacido de Dios. El que practica el pecado, ¿verdad?, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Yo lo he comentado, ¿verdad? Y a veces me parece un tanto repetitivo, ¿verdad?, cómo es la Biblia. Desde que comienza hasta termina, el pecado es castigado. El pecado es detestado por el Señor y el pecado nos aparta del Señor, ¿verdad? Hermano, el cristiano puede pecar, el cristiano puede fallar, el cristiano puede equivocarse en su conducta diaria. Puede haber un tropiezo, ¿verdad? Puede haber una equivocación y puede haber un error. Pero hermano, el cristiano no puede vivir practicando el pecado. Carlos Spurgeon decía, ¿cómo puedo practicar el pecado que mató a mi mejor amigo? ¿Cómo puedo vivir en el pecado que crucificó a Jesús? Porque hermano, lo que crucificó a Jesús, aunque en persona, ¿verdad?, fueron los soldados romanos, espiritualmente hablando, fue el pago de cada uno de sus pecados y de mis pecados. Hermano, si yo digo amar a Jesús, si yo digo honrarlo, si yo digo querer darle gloria, si yo digo desearlo, ¿cómo es posible que siga viviendo en el mismo pecado que lo condenó a la cruz del Calvario? ¿Puede ser eso, hermano? No. Si yo sé, hermano, que a tal persona, ¿verdad?, le lastima que yo tenga esta actitud, pues por lo tanto, si yo quiero a esa persona, yo voy a cambiar esa actitud y mi actitud ahora va a ser diferente y no voy a hacer las cosas que a esa persona le agradan por el amor que yo le tengo a él. Pero pareciera que hoy en día se nos olvida, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados y nos hemos, ¿verdad?, nuestro cristianismo se ha hecho tan cómodo, ¿verdad?, que podemos practicar el pecado como si nada pasara o como si nada fuese a suceder. Practicamos el pecado como si no ofendiera al Señor. Y en nosotros no hay ese mismo pensamiento, ¿verdad?, como lo había en Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía, ¿verdad?, no puedo dejar de pecar y eso me entristece, eso me hace sentir inútil. ¿Por qué? Porque el pecado Dios lo detesta. Y mire, vamos leyendo, ¿verdad?, desde el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Es infracción de la ley. Para entenderlo, hermano, vamos a poner este ejemplo. ¿Quiénes son los que ponen las infracciones aquí en San Luis, hermano? Los tránsitos. ¿Por qué ponen infracciones los tránsitos? Hablando, ¿verdad?, de que el mundo funcionara como debería de hacerlo, ¿verdad? No me voy a meter en que si usted le da la mordida, no, si se hicieran las cosas como debiesen hacerse, ¿verdad? ¿Por qué le pone una infracción? Quebrantamos, ¿verdad? Rompimos una ley. Ahora, hermano, imagínese que usted va, no sé, aquí en la carretera Río Verde, ¿verdad? ¿Cuánto es el límite de velocidad? ¿80 kilómetros por hora? ¿Sí? 80, ¿verdad? Sí, más o menos. Igual allá en Salvador Nava creo que el máximo es 80. Pero que usted viene de fueras, ¿verdad? Que usted es oaxaqueño, regio, que usted viene de otro lugar, ¿verdad? Imagínese el hermano Eustaquio que no es de aquí, ¿verdad? Que él es de la Ciudad de México. Y él le dice, lo para el tránsito, ¿verdad? Y le dice, es que aquí no puedes ir a más de 80. Y no sé, supongámoslo, allá en México, ¿verdad? El límite de velocidad es 110 kilómetros, pongámoslo así, dentro de la zona urbana.
¿Cree que el hermano Eustaquio puede decirle al tránsito, es que allá en México el límite de velocidad es otro y yo aquí no sabía que el límite de velocidad era 90 kilómetros por hora? ¿Puede decírselo? Sí. ¿Lo va a aceptar el tránsito? No, porque él va a decir, a mí no me interesa que tú no lo sepas. Esta es el reglamento de tránsito de aquí, de San Luis Potosí. Entonces, tú rompiste la ley, tú quebrantaste la ley y mereces, por lo tanto, una multa. Hermano, el pecado es eso, quebrantar la ley de Dios. Y el Señor, hermano, no le importa si nosotros conocemos o no su ley. De hecho, hay un tipo de pecado que se llama el pecado de hierro. Ese pecado es que cuando yo no conozco y yo no sé que es pecado, yo voy y lo cometo. Yo voy y lo hago. ¿Cuántas cosas, hermano, a veces, verdad, leyendo la Biblia decimos, ay, ¿a poco esto era pecado? ¿Sí le ha pasado alguna vez? Ay, ¿en serio esto estaba mal? ¿De verdad esto está mal visto delante de los ojos del Señor? Y el Señor dice, pues aunque no lo sepas, yo sigo siendo santo. Y mi santidad, por tu falta de conocimiento, no quiere decir que queda infringida, ¿verdad? No quiere decir que yo te puedo saltar. Dice, ¿verdad? Ahí el profeta, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pero también, hermano, al que más se le da, más se le demandará. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cómo? Si yo sé que debo de vivir de tal forma, si yo sé que debo de hacer esto, si yo sé que debo de hacer aquello y no lo hago, para mí ya es pecado. Y ahora, hermano, y aunque yo no lo sepa, ¿verdad? Muchas cosas también se vuelven pecado. Entonces, hermano, el pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado, hermano, es romper, hacerme transgresor de la ley del Señor. Y la diferencia, hermano, de la ley de Dios y las leyes de los hombres es que las leyes de los hombres, hermano, nos hacen vivir una vida moralmente correcta, pero la ley de Dios, hermano, nos hace vivir en santidad. La ley de Dios, hermano, nos hace apartarnos del pecado completamente. La ley de Dios, hermano, no deja algo, ¿verdad? No deja un solo hueco, ¿verdad? Hay asuntos en la Biblia que se tratan directamente y otros se tratan indirectamente. Hay cosas donde el Señor dice, ¿verdad? No robarás. Y es conciso, no vas a robar. El Señor dice, no vas a mentir. Y no podemos, ¿verdad? Pero si es una mentira piadosa, ¿verdad? Si es una mentira a medias o si es una verdad a medias, el Señor dice, no vas a mentir. Y no tiene que aclararnos, ¿verdad? Todo lo que, todas las cosas que pudieran salir, ¿verdad? O las preguntas, dice el Señor, ¿sabes qué? No lo vas a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque la ley de Dios nos lleva a vivir en santidad. Por ejemplo, hermano, la ley del mundo, ¿verdad? Respecto a las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Vamos a ponerlo en ese ejemplo. No puedes tomar en vía pública, pero lo puedes hacer dentro de tu casa. Lo puedes hacer dentro de un bar. No puedes manejar, ¿verdad?, en estado de ebriedad, refiriéndome al alcohol. Pero el Señor, ¿qué dice, hermano, respecto al alcohol? Dice, es más, ni siquiera lo mires, ¿verdad? No te atrevas a voltear a verlo. Porque hay gente, ¿verdad?, que dice, pues es que el Señor dice, no os embriaguéis. Entonces yo puedo tomarme una o dos mientras no termine, ¿verdad?, en un estado de ebriedad, en un estado de alcoholización. Pero en Proverbios, ¿verdad?, dice el Señor, no lo mires, ni siquiera lo voltees a ver. Entonces, hermano, el Señor lleva su ley aún más allá de lo que nosotros podemos pensar, creer o imaginar. Por ejemplo, lo vemos allá en Mateo capítulo 6 o capítulo 7, ¿verdad?, donde el Señor les dice, ¿sabes qué? Tú debes de amar a tus enemigos, porque si tú amas a los que te aman, pues ¿qué hacéis de más, verdad? Pregunta el Señor. Tú debes, verdad, de ir más allá.
Dice el Señor, oísteis que en la ley fue dicho que el hombre, ¿verdad?, que se metiera con la mujer de su prójimo es adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare y codiciare la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella. Dice el Señor, ¿verdad? En la ley fue dicho, ojo por ojo, ¿verdad? Mas yo os digo que cualquiera que llamare necio a su hermano, ya lo mató. Ya cometió el pecado. Entonces, hermano, la ley de Dios no solamente va en lo exterior de nosotros, sino que también tiene mucho que ver con lo interior. No solamente con nuestras acciones exteriores, sino con nuestras acciones interiores. Desde nuestro pensamiento, desde nuestro sentir, desde nuestras emociones, todo eso, hermano, va relacionado a la ley del Señor. Por eso dice, ¿verdad? Y a veces, ¿cuántas veces, hermano, en un día podemos pecar sin darnos cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas veces en un día nuestra mente nos traiciona? ¿Cuántas veces, verdad, en un instante, hermano, nuestro carácter cambia y pecamos delante del Señor? Y por eso, ¿verdad? Dios nos pone como ejemplo a Jesús, porque pudiéramos pensar, es que en este cuerpo es imposible no pecar. Pero tenemos un ejemplo, el Señor Jesús, que en un cuerpo como el de nosotros, siendo tentado por el mismo diablo, hermano, en persona, ¿verdad?, decidió no ceder a la tentación. Lo comentaba creo que la semana pasada, el Señor, ¿verdad?, nos da la libertad de escoger entre el bien y el mal antes de ser cristianos. Pero siendo cristianos, hermano, mi única opción siempre es escoger el bien. Por eso también respecto a nuestros pensamientos, dice que todo pensamiento debe de ser llevado cautivo ¿a quién, hermano? A Cristo. Todas nuestras emociones y nuestros sentimientos, hermano, deben de ser llevados a Cristo para que puedan exponerse, desarrollarse de la forma correcta. Continuamos leyendo el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero entonces hace rato dije que el cristiano puede pecar. Pero aquí dice, hermano, que el que le conoce no peca. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Continuemos leyendo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Leamos, hermano, el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, hermanos, a mí me gusta jugar fútbol, pero yo no practico el fútbol. Yo no estoy en un entrenamiento, ¿verdad?, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, para poder llegar a un partido el día domingo. Yo no practico, ¿verdad?, una dieta para poder jugar de mejor manera o tener un mejor cuerpo para poder tener un mejor desempeño. A mí me gusta jugarlo ocasionalmente, pero no lo practico. Y esa es la diferencia, hermano, entre cometer pecado, ¿verdad? Inmediatamente el contexto después nos marca que no es que no pequemos, sino que más bien Juan está haciendo una referencia a la práctica del pecado. Ahora, ¿a qué se refiere con la práctica del pecado? Mira, hermano, hay cosas que todos tenemos con las que batallamos, ¿verdad? Yo puedo batallar, hermano, con X cosa. No quiero decir algo porque después van a decir, ¿verdad? Y el hermano Joel batalla con eso, ¿verdad? Y usted puede batallar con X cosa, ¿verdad? Es más, mire, hermano, la Biblia dice que la glotonería es pecado. ¿Qué es la glotonería? El comer demasiado, ¿verdad?
Y los que me conocen saben que de repente sí llego a batallar con eso, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermano, es que hay que tener hasta en eso cuidado de no excedernos, ¿verdad? Y si yo sé, hermano, que estoy batallando con esto, pues yo voy a intentar dejarlo y no cometerlo diariamente. Tratar, ¿verdad?, de alejarme y de apartarme lo más que yo pueda de ese pecado. Hermano, el que practica el pecado no puede ser hijo de Dios. Y sí, mire, hermano, yo puedo estar en una iglesia, yo puedo congregarme, ¿verdad?, escuchar la enseñanza, escuchar la predicación, es más, involucrarme en un ministerio o en más de uno, traer mis diezmos, traer mis ofrendas, ¿verdad?, cantar fuertemente y que mi corazón a lo mejor se alegre por el tipo de música. Pero si practico el pecado, no puedo ser un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, hermano, aborrece el pecado, odia el pecado, lo detesta con todo su ser. Trata de vivir lo más alejado que pueda del pecado. Porque, hermano, dice el versículo que leíamos, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, hermano, si yo practico el pecado, yo no puedo decir que soy cristiano, porque si soy cristiano, se supone que entonces, por ser cristiano, ¿a quién debo de parecerme? A Cristo. Pero si yo me digo ser cristiano y no me parezco a Cristo y hago más las obras que hace el diablo, pues entonces, ¿de quién soy hijo? Del diablo. Nuestro testimonio, hermano, nuestra vida habla de quién somos nosotros. Pero dice que Cristo apareció para quitar el pecado. Dice el versículo 8, la parte final. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acompáñeme a Génesis, y para poder entender bien el pecado, hermano, tenemos que ir al lugar donde comenzó el pecado en nuestra naturaleza. Génesis capítulo 3. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Para mí, hermano, esta es una de las escenas más tristes que se encuentran en la Biblia. El primer día, hermano, dice la Biblia que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. El segundo día vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Tercer, cuarto, quinto y sexto día dice la palabra que todo lo que Dios había hecho era bueno. El séptimo decide descansar, ¿verdad? Y dice que la palabra que Dios vio que el hombre estaba solo, ¿verdad? Y le crea su ayuda idónea. Y hermano, todo parecía estar perfecto y completamente en orden. Pero llegamos a esta escena. La única regla, hermano, que Adán y Eva tenían era no comer de ese árbol. De todo lo demás, hermano, podían comer. De todo lo demás, hermanos, podían degustar, saciarse, llenarse. Y hermano, ¿qué tipo de frutos
debieron de haber sido aquellos en un ambiente completamente perfecto. Si hoy en día, ¿verdad?, en nuestra naturaleza caída, corrompida por el pecado, la tierra, ¿verdad?, que con el castigo que Dios le dio a Adán, ¿verdad?, de que le iba a ser más difícil, nos podemos degustar, hermano, de un rico manguito, ¿verdad?, de una sandía jugosa, de un meloncito. ¿Puede imaginar los frutos de ese tiempo, hermanos? El sabor, la ricura, la dulzura, cuando eran frutos completamente perfectos, hermano, era algo completamente, yo creo que inimaginable para nosotros, ¿verdad? Pero dice que vio el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sabe dónde empezó, hermano, el pecado? Por los ojos. Por los ojos. Dice la Biblia que los ojos dan luz o oscuridad. Hermano, el pecado comenzó por querer codiciar, por ver aquello que parecía placentero, por ver aquello que parecía delicioso y que parecía jugoso, por ver y pensar, pues se ve rico. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasarme? Y hermano, nuestra vista es uno de los peores lugares, o no de los peores lugares, sino más bien de las cosas menos fiables que podemos tener. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos equivocado por confiar en aquello que estamos viendo? ¿Recuerdan a Lot y Abraham? Cuando se separaron a causa de que sus pastores peleaban. ¿Qué fue lo que Lot vio, hermano, en esas tierras cerca de Sodoma? ¿Qué dice la palabra que vio? Bastas, ¿verdad?, para que comieran todos sus animales. Pero poco a poco, hermano, porque fue guiado por su vista y por aquello que veía, se fue acercando más y más. ¿Qué terminó pasando con Lot? Vivió en Sodoma. ¿Después qué pasó? Perdió a su esposa en una estatua de sal, cometió incesto. ¿Se da cuenta, hermano, a dónde nos puede llevar el simple hecho de mirar mal? Porque, hermano, dice la Biblia que las cosas que se ven en este mundo son temporales, pero las que no se ven son eternas. No podemos, hermano, confiar en nuestra vista, porque muchas veces lo que nosotros vemos no es lo que el Señor quiere que veamos. Nuestra vista, ¿cuánta visión puede tener hacia el futuro, hermanos? Limitada, nula, ¿verdad? Pero ¿cuál es, hermano, la visión que puede tener el Señor sobre el futuro? Muchísima. La segunda cosa, hermano, por la cual les entró el pecado fue por una falta de fe. Hermano, Dios les había dicho lo que le dice la serpiente. Mira el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis, ciertamente morirás. ¿Por qué digo que una falta de fe, hermano? Porque les faltó la fe suficiente para creerle a la palabra de Dios. ¿Por qué le creyeron a la palabra del diablo? Porque tenían fe en el diablo. Yo creo, hermano, si usted me dice algo, y si usted me dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por el Señor. Pero si yo sé que usted falta a la iglesia y que no viene y que queda mal, ¿cree que le voy a confiar? Pues no, ¿verdad? Hermano, ¿ellos a quién deberían de creerle? A Dios. Pero esa falta de fe los llevó a cometer pecado, los llevó a equivocarse y los llevó a errar.
Hermano, muchas veces nosotros pecamos por esa misma falta de fe. El Señor dice, guárdate. El Señor dice, no hagas esto. Dice, no hagas aquello, porque al final va a tener una consecuencia, o va a suceder esto, o va a suceder aquello. Pero como nosotros no confiamos en la palabra del Señor, preferimos confiar en nuestras propias fuerzas o en lo que el mundo nos promete, pues vamos y cometemos aquello que el Señor nos ha dicho que no hagamos. Eso, hermano, es una de las razones por las cuales podemos pecar, por nuestra falta de fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mi fe va a ser fortalecida solamente a través de la Biblia. En la Biblia, hermano, mi fe agarra fuerza, agarra energía, toma un cimiento firme, pero para eso yo debo de vivir en la Biblia. Hermano, ¿por qué razón muchas veces no podemos dejar de trabajar por cumplir la voluntad del Señor? Por falta de fe en su provisión. Porque muchas veces, hermano, a veces ocupamos nuestro tiempo en tantas otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de fe en el Señor. El Señor dice, yo te voy a proveer, yo te voy a dar, yo te voy a sustentar. Todo lo que te haga falta, todo lo que tú necesites, yo te lo voy a suplir. Pero nuestra falta de fe no nos hace querer creerle al Señor. Y hermano, la falta de fe es algo que quizás nos está sucediendo. Por esa razón, hermano, ¿verdad? El Señor dice, yo soy tu descanso. Pero prefiero quedar a descansarme el domingo en la tarde, ¿verdad? Pero prefiero no llegar el viernes de oración porque pues estoy cansado del trabajo. Pero el Señor dice, yo soy tu descanso. Dice Pablo, no obstante, el hombre interior se renueva día con día. Sí, esta carne se desgasta, pero el interior en el Señor encuentra paz y encuentra tranquilidad. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Vamos y pecamos. Como le digo, hermano, a veces, ¿verdad? Creemos que, bueno, el pecado es porque, pues yo tengo allá 4 mujeres, ¿verdad? Y que mi falta de fe es que mi pecado es que yo le estoy robando a mi empresa, ¿verdad? Miles y millones de pesos, o que yo estoy cayendo en drogas, o que yo me estoy alcoholizando, o que yo voy por la calle golpeando a medio mundo. No, hermano, a veces nuestro pecado es infidelidad al Señor. A veces nuestro pecado es falta de compromiso al Señor. A veces nuestro pecado, hermanos, son cosas respecto a nuestra vida cristiana, en nuestro servicio a Dios, y que no hacemos por nuestra falta de fe. La tercera cosa, hermano, que nos hace pecar es nuestra falta de contentamiento. ¿Qué les hacía falta, verdad, hermanos? ¿Se enfermaban? ¿Tenían escasez de alimento? ¿Tenían peligros con los animales? ¿Les faltaba Dios, hermano? Pero no estaban contentos. Por eso, ¿verdad? Les dice, ¿sabes qué? Pues se ve codiciable, se ve agradable. Y aún con todo lo que tenían, como ese fruto, no lo podían comer y les hacía falta. Esa falta de contentamiento, hermano, los llevó a cometer ese pecado. Pudieron haberle dicho a la serpiente, tengo todo, ¿por qué voy a querer ese? ¿Cree que era el único fruto codiciable, antojable? No, lo tenían todo, hermanos, todo, pero absolutamente todo. Pero su falta de contentamiento los llevó a cometer ese pecado. Cuando yo no estoy contento, hermano, con lo que tengo, con lo que Dios me ha permitido tener, no me va a importar hacer lo que tenga que hacer. Quebrar a quien tenga que quebrar. No me va a importar llevarme entre las patas, ¿verdad? A quien me tenga que llevar con tal de yo lograr aquello que quiero. ¿Por qué, hermano? Piense esto, ¿verdad? ¿Por qué existe el crimen organizado? Por la ambición. Dinero fácil, rápido, sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no está contenta con lo que tiene. Y hermano, eso nos puede suceder a nosotros. Hermano, si Dios no me ha dado una casa o no me ha dado un coche, pues yo debo de estar contento con eso. Si Dios me ha dado una casa, y aunque quizás, ¿verdad?, no es una casa lujosa y pudiera ser, ¿verdad?, esas casas pequeñas de Infonavit, ¿verdad?, chiquillas, no adornadas, yo debo de estar contento con lo que tengo.
No debo de buscar más de lo que el Señor quiere darme. Si el Señor me lo quiere dar, hermano, Él abrirá las puertas para hacerlo. Pero si el Señor no me lo quiere dar, quizás no es el Señor quien está abriendo esas puertas, sino que soy yo quien está buscando que esas puertas se abran para lograr aquello que quiero. Hermano, estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Leíamos, ¿verdad?, la semana pasada en la escuela dominical, cuando Pablo dice, ¿verdad? Y no lo digo porque me falte algo, ¿verdad? O porque tenga escasez. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, nuestro contentamiento es importante para no cometer algún pecado. Y la última cosa, hermano, que los llevó a cometer pecado fue el placer propio. Cuando estamos, hermano, cegados por aquello que parece tan deslumbrante, porque nuestra fe no pudo ayudarnos a más, porque no hubo el contentamiento que necesitábamos, hermano, nuestro placer propio, hermano, sale a relucir. ¿Cuánto cree que les duró el comer ese fruto? ¿Y a cuántos han afectado? A toda la humanidad. ¿Por qué? Por poner su placer, su comodidad antes que la de los demás. Hermano, el pecado nos lleva a satisfacer nuestro propio placer, nuestros propios deseos. Y hermano, nuestros deseos, nuestra carne es sucia, es cochina, ¿verdad? Nuestra carne es asquerosa, hermano. Dice Romanos que cuando Dios nos entrega nuestras concupiscencias, ¿qué pasa con el hombre, hermano? Se degenera completamente. ¿Por qué? Por seguir los deseos de su corazón. Hermano, así fue como comenzó el pecado, y las razones por las que comenzó el pecado fue porque pusieron como prioridad lo que ellos veían por su falta de fe, por su falta de contentamiento y por su placer propio. Pero ahora, ¿qué es, hermano, lo que produce el pecado en la vida del creyente o del cristiano? Sigamos leyendo, hermano, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Las consecuencias, hermano, del pecado es que se pierde la inocencia. ¿Usted ha visto, hermano, a un niñito como de 1 o 2 años en la calle completamente desnudo o en puro calzoncito? ¿A ese niño le importa, hermano? ¿Por qué? Porque es inocente. Eso era, hermano, lo que estaba pasando en el huerto del Edén. Adán y Eva podían estar desnudos libremente porque había inocencia en ellos. Cuando ellos pecan, esa inocencia se pierde. Esa transparencia, ¿verdad? Ya no había más. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, hace que perdamos nosotros nuestra inocencia. Hermano, cuando usted ha pecado, al principio, ¿verdad? Esa inocencia lo hace sentir mal. Pero conforme pasa el tiempo, se vuelve algo natural, normal en usted, y ya no hay esa inocencia porque ahora ya se ha perdido. La segunda cosa, hermano, que el pecado produce en la vida del cristiano es vergüenza. Mire lo que dice versículo 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, hermano, tenían vergüenza delante del Señor. Y es que, hermano, el pecado nunca nos va a traer victoria. El pecado, hermano, nunca va a traer reconocimiento.
El pecado, hermano, nunca nos va a hacer exaltarnos o elevarnos. El pecado siempre acarrea vergüenza. El pecado, hermano, siempre trae deshonra. El pecado, hermano, siempre nos hace ser reducidos a nada. No podemos, hermano, pensar que podemos estar jugando con el pecado y que vamos a salir ilesos. Dice la palabra: ¿tomará el hombre fuego sin que sus vestidos ardan? No podemos, hermano, creer que hay algo en este mundo que no haya de salir a la luz. Hermano, el pecado nos va a traer vergüenza. Creo que una de las cosas, hermano, más difíciles cuando alguien está pecando es lidiar con la vergüenza de confesarlo. Y por eso muchas veces se prefiere seguir manteniéndolo en oculto por no pasar esa vergüenza o ese momento, ¿verdad? De quizás de ser expuesto. Pero hermano, el pecado va a traer vergüenza. Y es mejor arrepentirnos y apartarnos del pecado para alcanzar misericordia y sentir una vergüenza instantánea a no arrepentirnos y que sea el Señor quien descubra nuestro pecado. La otra cosa, hermano, que produce el pecado es miedo. ¿Por qué se escondían Adán y Eva? Por miedo. ¿Por qué? Porque Dios los iba a descubrir de su pecado. Hermano, cuando uno está practicando un pecado, uno vive con miedo. ¿Cuándo me irán a descubrir? ¿Me irán a cachar? Estoy en un lugar que es incorrecto. Estoy con una persona que no debería de estar. ¿Y si me ven? ¿Y si me descubren? ¿Y si lo notan? Híjole, si quedó una huella, ¿verdad? Algo que pueda hacer que me descubran en el carro, en la ropa. ¿Sí o no, hermano? Que cuando uno practica un pecado, ese pecado nos produce miedo y nos produce temor. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como deben de ser. Continuamos leyendo, hermano. Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La cuarta cosa, hermano, que produce el pecado es no aceptar la culpa y culpar a otros por aquello en lo cual yo me he equivocado. Mira, hermano, aunque era Eva quien había pecado, primeramente, ¿verdad? Quien comió primero de ese fruto, Dios, a quien le había dado la responsabilidad de cuidar todo el huerto, era Adán. Y él no podía excusarse por aquello que había hecho. Y mire, cuando estamos pecando y ese pecado es descubierto, lo primero que hacemos, hermanos, siempre es echar culpas. Buscar culpables, ¿verdad? Pero dice en el Salmo 51, David: límpiame de mi pecado, quítame mis rebeliones, contra ti solo he pecado. Porque David aceptaba su culpa con un arrepentimiento genuino, pero cuando no hay un arrepentimiento por el pecado, se culpa a otros por aquello que nos hemos equivocado. Pero mire, ¿cómo entonces puede haber una restauración de nuestros pecados? ¿Cómo entonces puede haber una limpieza y una transformación por parte del Señor? Los versículos a continuación, el Señor les da los castigos que iban a tener. El trabajo, ¿verdad?, del hombre, los dolores de parto de la mujer y todas aquellas consecuencias que el pecado iba a traer. Y mire, hermano, el pecado siempre trae consecuencia. No hay forma de pensar que yo estoy pecando y que ese pecado no va a traer una consecuencia a mi vida. Dios perdona, sí, Dios perdona. Dios restaura, sí, Dios restaura. Pero el pecado siempre trae una consecuencia. David se arrepintió cuando pecó con Betsabé, sí. Pero su hijo nació. No.
Moisés, hermano, le pidió perdón al Señor cuando golpeó la piedra y entró a la tierra prometida. No, porque el pecado siempre trae una consecuencia. Aún hayan sido nuestros pecados pasados, hermano, traerán una consecuencia. Por eso no se puede jugar con el pecado, porque el pecado va a traer, hermano, siempre una consecuencia. Pero mire lo que dice el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién se refiere, hermano, esa profecía? A Jesús. ¿Cuál es la única forma, hermano, de limpiar el pecado? A través de Jesús. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué señala eso? Un sacrificio. El Señor dijo, ¿sabes qué? Tienen sus consecuencias y yo los perdono. Pero, hermano, el único forma de encontrar el perdón del Señor es a través de Jesús. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero muchas veces para que el Señor nos limpie de pecado y nos quite, hermano, hay que estar dispuestos a ir con el Señor delante de su presencia y no querer salir de ahí, hermano, hasta que no salgamos transformados y limpiados de nuestro pecado. Dice David, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Pero esa palabra, hermano, crear, es la misma palabra que se utiliza en Génesis. Cuando dice, y creó Dios, y hizo Dios esto, quiere decir, hermano, que de la nada Dios lo hizo. Lo que estaba diciendo David, crea en mí, oh Dios, ¿sabes qué, Señor? No hay nada bueno en mí, no hay nada que te sirva, no hay nada que tú puedas usar para tener en mí ese corazón limpio, ese espíritu recto. Hazlo de la nada, créalo desde cero. Hazlo de donde no puedes hacerlo. Y ese, hermano, es nuestra actitud hacia el pecado. Tenemos que ir con el Señor y pedirle perdón por el pecado que estamos practicando. Y sí, hermano, he estado hablando de este tipo de cosas porque no puedo permitir que una iglesia, hermano, haya miembros que están practicando el pecado. ¿Queremos que Dios use nuestra iglesia, hermanos? ¿Queremos ser una iglesia grande? ¿Queremos que el Señor use esta iglesia para ser de bendición al mundo? ¿Queremos ser una luz en esta ciudad? Pues entonces limpiémonos de nuestro pecado, porque una luz, hermano, sucia, percudida, no alumbra más allá de los suyos. Tenemos que limpiarnos del pecado y tenemos que aborrecerlo y tenemos, hermano, que odiarlo. Y tenemos que detestarlo. Y tenemos que reconciliarnos entre nosotros mismos quizás. Y perdonar a quien nos haya hecho daño. Y que cada cosa que el Señor nos marque que estamos mal, intentar cambiarla o intentar comenzar a hacerla. ¿Qué tenemos que limpiarnos, hermano? ¿Qué tenemos que quitarnos de nosotros que no le agrada al Señor? ¿Cuánto tiempo, hermano, más vas a dejar pasar haciendo y cometiendo eso que sabes que está mal? O no haciendo lo que el Señor te ha dicho que debes de hacer. Ya dejémonos, hermano, de tonterías, dejémonos de niñerías y comencemos a vivir para el Señor, buscando su santidad, buscando agradarlo a Él y entregándonos completamente a Él. ¿Qué cosa, hermano, tenemos que cambiar? Vamos a orar. Señor, no hay nada bueno en nosotros. Nuestra vida, Señor, se ha corrompido por tantos pecados. Pero queremos, Señor, buscarte en santidad. Queremos, Señor, que cuando tú nos mires, tú te agrades de lo que ves en nosotros. Como cristianos individualmente, Señor, y como un cuerpo en esta iglesia, Padre, tú puedas mirar, Señor, con total transparencia lo que hay en nosotros. Tú puedas ver, Señor, que delante tuyo vivimos en integridad. Que, Señor, estamos limpios porque queremos agradarte. Nos sometemos a ti, Señor, porque
Queremos vivir para ti, honrarte, Señor, glorificarte. Vamos a tomar, hermanos, un tiempo para orar ahí en su lugar. Si usted quiere tomar, ponerse de rodillas o quedarse sentado pidiéndole al Señor que lo limpie. Que el Señor, hermano, sea quien le ayude. Hermanos, sin el Señor no podemos dejar el pecado. Sin su gracia no podemos apartarnos de lo malo, Señor, de lo malo que hay en este mundo. Pídale, hermano, a Dios que le ayude. Que sea el Señor quien lo limpie, que le camine con usted, que lo santifique, que lo transforme, que lo renueve en alguien completamente nuevo. Que sea la santidad del Señor que marque esta iglesia. Que a través de la santidad el Señor nos use con poder. Señor, nuevamente te pido que puedas limpiar esta iglesia. Puedas quitar cada una de las cosas que no te agrada de nosotros, Señor. Que como cuerpo, Padre, podamos funcionar perfectamente. Que, Señor, busquemos esa santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice tu palabra. Ayúdanos a amar, Padre, el vivir limpios, tranquilos, queriendo agradarte a ti, Señor. Haznos, Señor, odiar el pecado, haznos odiar nuestra carne. Haz que detestemos, Padre, nuestra naturaleza sucia, corrompida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder vivir para ti. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.